Buenas chicos y chicas, pues nada, seguimos con la segunda parte del bloque 9. Mira, nos quedamos por el final de la primera parte de la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a ver la segunda. La primera se caracterizó fundamentalmente por la militarización, ¿no?, de todos los militares y por la censura, en fin, intentaron poner orden a todo este caos en el que venía sumiéndose España. Bien, para dar continuidad al régimen se impuso el Directorio Civil, que duró 5 años, hasta el 30, un año antes de la Segunda República. Se empezó a integrar por políticos civiles, ¿vale? Como por ejemplo Calvo Sotelo, el conde de Guadalhorce, ¿vale? Para darle continuidad, porque os acordáis que dijimos que esto iba a ser transitorio, ¿vale? Que iba a ser transitorio, pero se va a intentar perpetuar este régimen, ¿vale? Básicamente este régimen de Primo de Rivera va a tener características de fascistas, acababan de imponerse en Italia los fascistas con la cabeza de Mussolini por bandera, y pues lo que se va a imponer en España va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver las medidas. Bien, las medidas políticamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues mira, se va a imponer un solo partido, como todas las dictaduras, el Partido Comunista en el régimen soviético, o en el cubano, por ejemplo, o en el comunista en China, ¿vale? Pues aquí se va a imponer la Unión Patriótica, que fundó Primo de Rivera, sin un ideario claro, ¿vale? Pero lo que va a hacer es que la gente pues se afilie, va a estar básicamente caracterizado porque los fieles son los católicos, funcionarios de la administración, ¿vale? Los caciques rurales, todo eso van a ser los personajes importantes dentro de la dictadura de Primo de Rivera. También se va a imponer la Asamblea Nacional Consultiva, ¿vale? Que va a sustituir a las antiguas Cortes. Básicamente esta asamblea, pues lo que van a ser elegidos sus miembros a través de las personas que trabajaban en las instituciones públicas, ¿vale? En los municipios, universidades, administraciones, etc. Y también se va a reactivar, como los fasci di combattimento, muy parecido, este grupo paramilitar, pues este va a ser, este grupo paramilitar italiano, pues aquí se va a reactivar el Somatén, que básicamente eran vecinos voluntarios armados que van a intentar imponer el orden en las calles. Bien, en el ámbito social, la política social que fue en este segundo periodo, pues básicamente como ya hemos dicho, se va a prohibir el sindicato anarquista, que eran los más radicales, los que removían a las masas, y UGT se va a decidir a colaborar con el dictador, ¿vale? Liderado por Francisco Largo Caballero, aunque poco a poco pues se irán desligando del régimen. Bien, se va a imponer el Consejo Nacional de Economía e Industria, que básicamente lo que va a intentar es coordinar todos los sectores productivos y lograr la estabilidad de los precios. Acordáis que con el final de la Primera Guerra Mundial y durante, pues los precios subieron una barbaridad. Bien, también se va a crear los comités paritarios, que básicamente era una especie de sindicatos, ¿vale? Una especie de sindicato que lo que van a hacer es van a estar formados por los empresarios y por los trabajadores y van a discutir pues las condiciones de trabajo, los seguros, discutir salarios y van a arbitrar en los conflictos laborales, todos los problemas que había entre patronos y trabajadores, pues estos comités paritarios, que será una especie de sindicato, ya os digo, pues son los que van a arbitrar en esos conflictos. Y ¿cuál es el objetivo de este comité paritario o sindicato? Pues evitar descender el número de huelgas, que como vimos en periodos anteriores a la dictadura, pues era elevadísimo. El régimen de Primo de Rivera, vamos a hablar ahora de sus medidas económicas, pues se va a favorecer pues de la coyuntura económica que había internacionalmente. Y esa es la de los felices años 20, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo Primo de Rivera? Pues fomentó la economía española invirtiendo en infraestructuras. Del problema agrario no se ocupó poco, pero activó una política económica en la que se nacionalizaban importantes sectores de la economía, como por ejemplo la energía. Ahora lo vamos a ver. Intervención estatal absolutamente de todo, lo mismo que hacían los regímenes fascistas, como los alemanes y los italianos.
y fomentaron las obras públicas, muchas carreteras, ferrocarril, ya digo, en infraestructura se gastaron muchísimo dinero e invirtieron mucho. ¿Cuáles fueron esas medidas? Pues lo primero, una ley de protección industrial de 1926. Lo que hacía era subir los aranceles a los extranjeros para evitar la competencia con las empresas españolas. Por lo tanto, también concedieron créditos a muy poco interés a las empresas españolas, muchas ayudas a las empresas, aumentó también la industria química, la industria petrolera, es decir, que se empezó a invertir en la industria estatal. También se crearon monopolios estatales, es decir, lo que estamos hablando del intervencionismo del Estado. Se creó la compañía Telefónica, ¿vale? Telefónica que es una empresa pública. La CAMSA, que era la compañía del monopolio del petróleo, se refinaba, se distribuía, se vendía, todo lo hacía la CAMSA, ¿vale? Hoy día tenemos a Repsol, tenemos a CEPSA, todas esas no son españolas. Pero la CAMSA era totalmente estatal, por eso se abarató el precio de la gasolina. También se invirtió en obras públicas, ¿vale? En carreteras, 800 kilómetros de ferrocarril, ¿vale? De línea férrea. Se construyeron viviendas, lo que se llamó el Plan Nacional de Casas Baratas. En la avenida Ramón y Cajal tenemos un ejemplo. No sé si habéis pasado por allí por el paseo y habéis visto que hay un edificio y lo pone Plan Nacional de Casas Baratas. En planes de obras hidráulicas, en fin, se invirtió muchísimo, muchísimo. Es decir, también se construyeron grandes embalses para los regadíos. O sea, se hicieron muchísimas cosas porque, ya os digo, se aprovechó de la gran coyuntura económica internacional. Además, también se acontecieron las exposiciones universales de Barcelona, ¿vale? La exposición universal, y la de Sevilla, la del 29, que fue hispanoamericana, la exposición iberoamericana del 29. Por ejemplo, Sevilla hizo el ensanche de todo lo que es la Avenida de la Palmera, el barrio de Heliópolis, el Parque María Luisa, Plaza de España, todos los pabellones que tenemos cerca de la fábrica de tabaco, el casino de la exposición, todo el pabellón de Chile, México, Perú, Brasil, todos esos pabellones son de la exposición del 29, es decir, que la ciudad de Sevilla creció en esa parte. Y ahora vamos a estudiar los opositores a la dictadura, porque ya se estaba alargando en el tiempo y dijimos que iba a ser transitoria. Pues nada, pues los partidos dinásticos, los republicanos, nacionalistas, comunistas, anarquistas y algunos sectores del ejército, pues estaban, y casi la totalidad de todos los intelectuales que estaban callados con la censura. Es decir, tuvo mucha oposición, ¿vale?, esta dictadura. Los partidos de turno, es decir, los conservadores y los liberales, ¿qué es lo que decían? Pues lo que se quejaban era de la excesiva duración del régimen. Hubo un intento de conspiración o de golpe de Estado, lo que se llamó la Sanjuanada, donde participó el conde de Romanones y el general Weyler, Valeriano Weyler, ¿acordáis?, de la guerra de Cuba. Pues nada, no llegó a nada, ¿vale? Y los intelectuales del mundo y la gente del mundo universitario, pues casi todos serán opositores a la dictadura. ¿Por qué? Porque estaban controlados a través de la censura, no tenían libertad de expresión. ¿Cuáles son las figuras fundamentales de la oposición del mundo intelectual? Pues Unamuno, aquí Unamuno, Blasco Ibáñez, Menéndez y Vidal, Ortega y Gasset. Bien, los opositores, los republicanos, pues van a ser siempre opositores a la dictadura, ¿vale? Y organizaron lo que fue la Alianza Republicana, que más adelante va a tener mucha fuerza. También los catalanes, evidentemente, el nacionalismo catalán pues se va a poner a la dictadura, porque la dictadura lo que quería era centralizar el poder y evitar cualquier tipo de secesión, ¿vale? De hecho, Francesc Macià fue uno de los grandes opositores a la dictadura de Primo de Rivera. Fundaron el Estat català, increíble, ¿no? Ya veis que este problema no es nuevo, ¿vale? Más adelante se va a fundar la Esquerra Republicana, ¿vale? ¿Qué más? En la CNT, ¿vale? La CNT pues, va a estar siempre en contra del régimen, ¿vale? Y fue pues perseguida, siempre va a estar perseguida, ¿vale? También se
dividieron y hubo partidarios de posturas más violentas y crearon la FAI, ¿vale? Federación Anarquista Ibérica. Esta gente van a ser muy combativos y más adelante lo vamos a ver. Y también el PSOE pues cambió su posición en 1929 y bueno, y rechazó evidentemente el continuismo del régimen a favor de la República. Bien, vamos a ver el fin de la dictadura. Ya habéis visto todos los opositores que tenía la dictadura de Primo de Rivera. Bien, pues el rey, viendo que se está intensificando pues, todo este tipo de odio y de rechazo al régimen, pues al final Primo de Rivera acabó dimitiendo el 30 de enero del 1930, ¿vale? Se le dio el encargo para convocar elecciones a un gobierno provisional a Dámaso Berenguer, ¿vale? Al general, un militar. Lo que se llamó la dictablanda de Berenguer, que duró nada, del 30 al 31, no duró prácticamente nada. Y lo que quería Alfonso XIII básicamente era restaurar el sistema parlamentario, pero con el turnismo, con el sistema canovista y las prácticas caciquiles antiguas. Bien, la vuelta al caciquismo que quería Alfonso XIII pues va a ser un poco imposible. ¿Por qué? Porque la oposición a todo esto, que eran los socialistas republicanos y los catalanistas de izquierda, los de la izquierda republicana más adelante, y los del Estat català, pues firmaron el Pacto de San Sebastián, en el cual pues lo que querían básicamente era constituir un comité revolucionario y formar y convertirse en la futura república, ¿vale? Además, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que algunos militares con tendencia socialista, ¿vale? Como son Galán y García Hernández, pues van a protagonizar la sublevación de la guarnición de Jaca, que básicamente lo que iban a hacer es proclamar una república. Esta conspiración va a fracasar y ambos van a ser fusilados, ¿vale? Tenemos ahí la disyuntiva entre volver a lo antiguo o la república revolucionaria. Y vamos con el último apartado de nuestro tema, esta dictadura, ya va a terminar. Y en febrero del 31, ¿vale? Berenguer se sustituye por el almirante Aznar. Este será ya el último gobierno de la dictadura de Primo de Rivera y de la época de Alfonso XIII. Van a poner en marcha unos comicios, unas elecciones, que lo iban a dividir en tres sectores. Primero, por un lado, los municipales, provinciales y a cortes, ¿vale? Bueno, primero, Alfonso XIII cree que es mejor las municipales porque parece ser que para él creía que iban a ser menos, para que se desprestigiara menos la monarquía, nada más allá de lo que él pensaba. Y se convirtió las elecciones del 12 de abril del 31, ¿vale?, en un plebiscito a favor o en contra de la monarquía y, como ya sabemos, lo que gana, ¿no? Que ganará la república, que será ya el siguiente tema. Así que, chicos y chicas, con esto pues terminamos nuestro bloque 9 y nada, aprovechad el tiempo y estudiar mucho. Así que venga, chicos y chicas, nos vemos en el bloque 10.